Hola, ¿qué tal? Saludos a la gente que me está viendo. Yo soy su viejo amigo, el señor Fantonimus, y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una puerta en Unreal Engine con la que nosotros podamos interactuar. Si bien es cierto que en la programación hay infinidad de formas de llegar al mismo resultado, esta se trata de una propuesta que yo les traigo y ustedes decidirán si les es útil o no. El primer paso que voy a hacer es crear el blueprint de la puerta. Como pueden ver aquí en mi Content Browser, solo estoy utilizando el template de Tier Person. No he movido absolutamente nada. Y también traje el Starter Content, ¿sí? Es con lo que me voy a manejar. Ustedes pueden hacer que la puerta luzca como ustedes gusten. Yo voy a hacer algo bastante básico. Así que bien. En mi Content Browser voy a crear un nuevo blueprint que sea de tipo actor. Va a ser algo sencillo. Lo voy a poner de nombre PP Door o puerta, como ustedes gusten. Y a esta puerta le voy a agregar dos cosas. La primera, quiero que sea un static mesh, ¿sí? Este va a ser el marco de la puerta. Le voy a agregar otro static mesh, que este va a ser la puerta como tal. Y por último, voy a agregarle un collider. Voy a agregar un box collision, que este me va a servir para yo saber si estoy dentro del rango que puedo abrir la puerta. ¿Sí? Le pondré de nombre overlap box. Para este objeto yo le voy a dar en el static mesh, voy a buscar door frame, que viene en el starter content. Como les digo, ustedes pueden hacer que luzca como ustedes prefieran. Door mesh igual, en este caso voy a utilizar este y solo hay que acomodarlo un poco, solamente aquí. Y esta caja, de preferencia que trate de abarcar lo más que pueda. Yo les recomiendo mucho utilizar el box extend en vez de cambiar la escala, por simple comodidad. Y con eso será más que suficiente. Por ahora voy a compilar y guardar y vamos a escribir la lógica. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es venir al event graph. Voy a borrar estos nodos porque no los voy a necesitar. Y voy a mover la puerta a través de un timeline. Entonces voy a agregar el add timeline de esta manera. Y a este le voy a poner algún nombre, abrir y cerrar puerta. Y voy a abrir mi timeline. Justo aquí voy a agregar un nuevo track que va a ser de tipo flotante. Se va a llamar rotación de la puerta. Y quiero que dure un segundo solamente. Ustedes pueden agregar la duración que prefieran. Y voy a irme al primer fotograma. Vamos a hacer una pequeña animación en la que el tiempo y valor del fotograma sea 0 y el siguiente fotograma su tiempo corresponda a 1 y el valor también llegue a 1. Debe quedar más o menos así. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto exactamente? Primero voy a compilar y vamos a aprovechar lo que tenemos aquí para el siguiente paso. Una vez que tenga lista la línea de tiempo, voy a regresar a mi event graph.
desde aquí voy a traer el door mesh porque quiero rotarlo. Entonces llamaré el set relative rotation. Solamente el rotation, no quiero cambiar su posición. Y lo voy a traer al update. Después, desde door rotation, voy a traer lerp rotator. Voy a crear una interpolación lineal teniendo el valor de door rotation como alfa, y aquí en el lerp quiero que rote en menos 90 grados, y este valor se lo voy a poner aquí. Solamente quiero averiguar si tiene que ser hacia menos 90. En efecto, si lo giro hacia acá es positivo, si lo giro hacia acá es negativo. Muy bien. La voy a dejar en rotación 0. Voy a compilar y a guardar. Y voy a proceder al siguiente paso. El siguiente paso, voy a utilizar el nodo flip-flop, siendo que la primera acción que haga este nodo es iniciar y el segundo va a ser ir en reversa, ¿sí? Para que podamos abrir y cerrar la puerta o incluso interrumpir la acción cuando nosotros queramos. Pero necesitamos algo que pueda iniciar esta secuencia y justamente vamos a crear eso que necesitamos. Voy a regresar a mi Content Browser y voy a crear una interfaz de Blueprint. Para aquellos que no conocen las interfaces de Blueprint, les dejaré un enlace a la documentación de Epic Games para que puedan entender un poco mejor qué usos les podemos dar. Esta interfaz le llamaré IN de interfaz, o INT también se puede, interfaz, interacción. Lo único que necesito de esta interfaz es la función que voy a crear aquí, la cual lo único que quiero es cambiarle un nombre que se llame interactive action. Es lo único que voy a necesitar en este momento. Voy a compilar y ahora voy a regresar al blueprint de mi puerta y voy a implementar esa interfaz. ¿Dónde la implemento? En esta opción que se llama Class Settings. Me dirijo a la sección que dice Interfaces y en donde dice Interfaces implementadas voy a agregar la interfaz que acabo de crear. Para poder implementar bien esa interfaz, en mi caso me basta con darle doble clic para que se convierta en un evento y lo conectaré aquí. Lo que está sucediendo es que cada que se dispare este evento de una u otra manera, va a iniciar abriendo la puerta. Si se vuelve a disparar, va a cerrar la puerta y viceversa. De esa manera se va a lograr. Entonces voy a compilar y a guardar. Lo siguiente que voy a hacer es dirigirme al personaje que voy a utilizar como personaje jugable, en este caso el Third Person, y voy a agregarle un nuevo input. Para eso voy a ir a alguna carpeta que tenga por ahí y crear un nuevo input action, el cual nombraré como interact, y lo agregaré al input mapping context. Lo agregaré aquí. Aquí está interact. La tecla que yo quiero utilizar para mí será la E. Ustedes pueden elegir el que ustedes gusten. Y en mi caso le agregaré un trigger que sea de tipo pressed
para que así no pueda yo estar spameando esta acción. Al menos no si tengo la tecla activada, ¿sí? Ahora regresaré a mi personaje y agregaré su input, que en este caso se llama interact. Input action interact. Y justo aquí voy a escribir la lógica que yo necesito. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es desde este trigger vamos a realizar un for each loop with break. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a detectar cuántos objetos estamos tocando, ¿sí? Y vamos a romper este loop cuando nosotros encontremos uno con el que podamos interactuar. Para eso vamos a llamar el nodo getOverlapping actors, ¿sí? Aquí vamos a filtrar que el tipo de actor que necesitamos es simplemente un actor. Lo vamos a poner aquí. El elemento que tengamos en el array le vamos a preguntar si acaso implementa alguna interfaz en particular. Aquí en interface vamos a poner la interfaz que acabamos de crear, que es interact. Vamos a traer un branch para preguntarle si sí o si no. Si está implementando eso, entonces ese elemento del array en particular quiero que realice esta acción, interact action, que es el nombre del evento que pusimos para la interfaz. Lo agregamos. Y para que no se haga eterno este loop, vamos a romperlo desde aquí. De esa manera podemos tener un poco más de orden. Compilamos, guardamos y vamos a probar cómo reacciona nuestra puerta poniéndolo en el mundo. Le daremos play y bueno, si yo me acerco, o por lo menos yo trato de presionar E, no pasa absolutamente nada, pero si yo me acerco y presiono E, la puerta se abre hacia el ángulo que no debería ser. Eso se arregla fácilmente. En este caso yo quiero que se abra hacia adelante. Simplemente tengo que cambiar esto a positivo. Ahora sí le doy play. Y mi puerta ya se abre hacia el otro lado. Y si yo presiono rápidamente la tecla de interacción, pues puedo atorar la puerta de esta manera, ¿sí? Para que sea más rápida la forma en la que se abre, pueden cambiar la duración del timeline y ya podrían cambiar ustedes el aspecto de su puerta como ustedes gusten. Ahora bien, pequeña explicación. ¿Por qué utilicé una interfaz en vez de utilizar directamente un input? Bueno, esta interfaz ustedes pueden aprovecharla para que se usen distintos objetos que sean interactivos, como recoger un arma con la tecla E, presionar un botón con la tecla E. Todas se pueden y simplemente se va a llamar aquí este evento con base en la interfaz y va a tener un resultado distinto sin que ustedes tengan que estar batallando con cómo encontrar algún objeto en particular y una acción en particular. Esto se utiliza de una manera un poquito más general. Muy bien, con eso me despido yo.
Es todo por mi parte hasta ahora. Quizá en un futuro les traiga más tutoriales sobre Unreal Engine, así de rápidos y sencillos. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Les habló su viejo amigo, el señor Fantonimus.